¿Cómo estás, Milton? Buenos días. Bien, Liz, gracias. ¿Tú? Bien, también ya lista para empezar. Así que lo vamos a hacer contándoles quiénes nos van a acompañar en breve, también en nuestro segmento de entrevistas. Estará con nosotros Vicente Tayano, asambleísta del Partido Social Cristiano. Regresan los legisladores al pleno de la Asamblea a retomar sus actividades luego de esta vacancia y también con expectativa de cómo se reconforma quizás esa Asamblea a propósito de esta declaratoria de la Revolución Ciudadana de ser férrea oposición al gobierno de Daniel Noboa. ¿Qué pasa con ese pacto de gobernabilidad con el que arrancaron 3 bancadas? Lo analizaremos en breve. Vamos a analizar la situación diplomática de Ecuador y México. Ayer se trató en una primera reunión de la OEA pedida por el Ecuador. Hoy ya mismo habrá otra pedida por Bolivia y por Colombia. Francisco Proaño, ex embajador de Ecuador en la OEA, ex vicecanciller de la República, va a estar con nosotros para analizar este tema. Aquí empezamos. Con eso mismo, Ecuador defendió la detención de Jorge Glass en la Embajada de México. Lo hizo, Liz y amigos, ayer ante el pleno del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Así es, Milton. En la sesión, los miembros instaron a las partes a solucionar este conflicto lo más pronto posible. 2024. La señora canciller. Fue a las 14 horas de este martes que el Pleno de la Organización de Estados Americanos, OEA, se reunió para tratar la situación de Ecuador y México tras la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. Por aproximadamente 30 minutos, los 32 Estados miembros escucharon al viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Alejandro Dávalos, y su justificación para que la fuerza pública irrumpiera en la sede diplomática. México ha hecho énfasis en la importancia y respeto que otorga a la institución del asilo. No obstante, su actitud socava y desnaturaliza la figura del asilo diplomático, al concederlo a un condenado y prófugo de la justicia ecuatoriana, promoviendo la impunidad. Haciendo énfasis en que el país actualmente vive un conflicto armado interno, Dávalos apeló al artículo de la Convención de Viena en la que se prohíbe que los estados otorguen asilo político a los sentenciados por delitos comunes y dijo que es necesario que se revisen dichas normas. Es evidente que el asilo concedido al señor Glass por parte del gobierno mexicano puede responder a valoraciones de afinidad política, mas no de naturaleza jurídica y diplomática. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para revisar y actualizar las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales, a fin de erradicar los nuevos fenómenos delictivos del crimen organizado transnacional. Una vez finalizada su intervención, fue el momento de que los países tomen la palabra. Y si bien todos condenaron la forma en la que fue tomada la sede, también el otorgamiento del asilo. Este es un precedente funesto en el sistema internacional. El embajador Roberto Canseco recibió golpes, pero pudo ser peor. El Uruguay desea en esta sesión recalcar la importancia que tiene para la región la defensa del Instituto de Asilo en su integridad y el respeto y cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en la Convención de Caracas de 1954 y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El Perú invoca a los estados que en su momento asumen el rol de estados asilantes a analizar escrupulosamente. Ninguna diferencia puede justificar la violación de un principio fundamental de las relaciones pacíficas. De ninguna manera los estados pueden tomar la justicia en sus manos. Usar el monopolio de la fuerza legítima de los estados para irrumpir en una misión es un grave atentado contra el principio de respeto a la soberanía territorial de los estados. Las naciones hicieron un llamado tanto a Ecuador como a México a buscar soluciones y este miércoles se reunirán nuevamente para tratar este conflicto por pedido de Colombia y Bolivia. Bueno, y tal y como lo había anunciado el presidente de México, Manuel López Obrador, Milton presentó los videos captados con las cámaras internas de la Embajada de México en Quito que muestran cómo se llevó a cabo esa incursión y posterior pues captura de detención del ex vicepresidente Jorge Glass.
Bien, en los videos se ve claramente como aproximadamente una decena de uniformados de la policía ingresan a la embajada. Ahí está Roberto Canseco justamente cuando es, digamos, lanzado al piso. Él intenta detener la acción de la policía. Nota claramente que desde un inicio él estaba protegiendo primero la sede diplomática, luego al ex vicepresidente Jorge Glas, que se le ve ahí salir cargado. Sí, sí, se lo ve justamente estar con un jean y un suéter color gris. Lo sacan cargado entre varios miembros de la policía y tras de él se ve a otra persona, Milton, también con un suéter rojo que va aparentemente filmando, ¿no? Todo lo que se va dando al interior de la embajada. Va grabando con su celular y eso era lo que le preocupaba mucho a Rafael Correa, que en algunas publicaciones de su cuenta de X decía quiénes son los que están ahí grabando, porque además se le incautaron teléfonos celulares al ex vicepresidente Jorge Glas. ¿Qué tendrán esos teléfonos? Eso es lo que ha señalado el expresidente. Sobre eso no se ha dado ningún pronunciamiento por parte de las autoridades locales y efectivamente pues se incautó alguno de estos, o el celular o la computadora que también han mencionado y que pertenecen pues a Jorge Glas. Mucha preocupación en torno a eso. Como decías, esto lo presentó el presidente López Obrador en sus ruedas de prensa matutinas en Ciudad de México. Escuchemos lo que dijo. Vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática. Bueno, no estuvo la canciller Gabriela Sommerfeld en el Consejo Permanente de la OEA ayer, pero sí estuvo en esta, ustedes ven la imagen, ahí estuvo Alicia Bárcena, la canciller mexicana, y estuvo Gabriela Sommerfeld en la reunión de la CELAC, la Comunidad de Países Latinoamericanos y Caribeños. Así es, fue una reunión también tensa, Milton, ¿no? En donde cada una de las cancilleres o embajadoras pues pudo transmitir su posición. Evidentemente México criticando y cuestionando y rechazando esta incursión y el Ecuador presentando sus argumentos de por qué se lo hizo, dicen ellos, también aplicando lo que dictamina la justicia en el país y haciendo un recuento de lo que han venido señalando como acciones desde México contrarias a los pedidos que realizaba Ecuador, ¿no? En el sentido de que era una persona que tenía que cumplir con la justicia, el ex vicepresidente Jorge Glas, y bueno, esto de aquí arrancando, Milton, recordemos con las declaraciones de Manuel López Obrador en cuanto al asesinato de Fernando Villavicencio en la época de campaña electoral. Escuchemos lo que dijo la canciller Sommerfeld ayer en la CELAC. La CELAC tiene una gran responsabilidad y la obligación de demostrar a la comunidad internacional que los quebrantos al derecho internacional son inaceptables, pero sobre todo que tienen consecuencias. Especial atención merece que las fuerzas de seguridad ecuatorianas atentaron contra la integridad física y la dignidad del jefe de Cancillería de nuestra embajada, Roberto Canseco, al apuntarle con un arma de fuego. Y en México, la senadora del partido... Poner a la canciller Gabriela Sommerfeld, porque ayer pusimos a la canciller Sommerfeld, perdón Liz, y acabamos de poner a la canciller de México. Bueno, nos deben a la canciller ecuatoriana. Escuchar la postura también de Ecuador, ¿no? Frente a la CELAC. Pero en México, la senadora del Partido de Acción Nacional, Lili Telles Milton, se disculpó con Ecuador y su presidente Daniel Noboa por lo sucedido en la embajada mexicana en Quito. Una disculpa pública por el embate del bully latinoamericano a su país. Como Ecuador ha constatado, López Obrador es el bully de Latinoamérica. López Obrador, presidente de México, violó el concepto que los mexicanos honramos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, y Estados Unidos, después de ver los videos del interior de la embajada que difundió AUNO ayer, condenó al Ecuador.
Sí, Milton, recordemos que incluso el presidente de México cuestionó una posición muy tibia, decía, ¿no?, del gobierno de Estados Unidos al no pronunciarse enérgicamente sobre la incursión que realizó la policía en la Embajada de México. Condenamos esta violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, incluido el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada. Hemos revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad de la embajada mexicana y creemos que estas acciones no fueron correctas. El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Y otro de los pronunciamientos, Milton y amigos, ha sido el de los ex jefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, que rechazaron este otorgamiento de asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass por parte de México. Además, cuestionaron el atentado ocurrido contra la inviolabilidad de la sede diplomática mexicana en Ecuador. En el documento suscrito por 26 expresidentes, entre ellos 2 de México, se hace un llamado a los gobiernos de Ecuador y México para que resuelvan este impasse a través del diálogo. Y hoy se tiene prevista la comparecencia de la canciller y los ministros de Defensa y de Gobierno en la Comisión de Fiscalización y de Relaciones Internacionales de la Asamblea a propósito de este tema. Así vuelve la Asamblea Nacional después de su vacancia. Fueron convocados para hablar sobre lo que ocurrió en la Embajada de México. Vámonos con Karen Aro en vivo, que está en la Asamblea Nacional. Karen, buenos días. Hola Milton, Liz, amigos televidentes, buenos días. En efecto, fueron convocados los 3 ministros a 2 comisiones, pero al parecer de lo que conocemos solamente comparecerán en esta, en la que justamente me encuentro en los exteriores, que es la Comisión de Relaciones Internacionales. En la Comisión de Fiscalización también estaban convocados a la misma hora. Es importante explicar que las horas de diferencia a las que se convocaron. En primer punto, la Comisión de Fiscalización había convocado a los 3 ministros, me refiero a la Canciller de la República, al Ministro de Defensa y también a la Ministra de Gobierno, Mónica Palencia, a las 7 de la mañana. Y luego debían comparecer en esta comisión a las 8:20. Pero a la medianoche justamente se cambió el horario. A las 6:45 de la mañana estuvieron convocadas a las 2 comisiones los 3 ministros. Pero ¿qué ha ocurrido? Solamente han llegado hasta la Comisión de Relaciones Internacionales, en donde de forma reservada ingresaron ya. La puerta está cerrada, como ustedes pueden observar. No hay acceso a la prensa por el momento. Hemos visto que varios legisladores de otras bancadas han llegado acá y solo se les ha permitido el acceso a ellos, más no a los asesores. Sabemos que en los próximos minutos se va a instalar esta sesión en donde van a entregar información de lo que ocurrió en la Embajada de México, en donde se capturó al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Es importante también explicar que en la Comisión de Fiscalización se quedaron con la mesa instalada, con la sesión instalada, donde sabemos no acudirán estos ministros. Esa mesa es de mayoría correísta y esta Comisión de Relaciones Internacionales es de mayoría de asambleístas afín al gobierno. También ha ingresado hasta este lugar el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, y otros legisladores. Nosotros estamos a la expectativa, Milton Liz, de que se nos pueda permitir el ingreso el momento que ya inicie la comparecencia para conocer qué información pueden compartir también en esta comisión. Lo que sí le reiteramos a la Comisión de Fiscalización, sabemos que no acudirán. Nosotros permaneceremos en este lugar para, de acuerdo a la información la merite, contarles los detalles de lo que aquí ocurra en esta comisión. Sabemos también que los asambleístas de la Comisión de Fiscalización subirían para ser parte de esta comparecencia. Es la información a esta hora, compañeros. Continúan ustedes. Buenos días. 7:17. Gracias, Karen, por la información. Estaremos pendientes de estas importantes comparecencias. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Seguimos, amigos, son las 7:21, caso de independencia judicial. Liz, hoy se tiene prevista la audiencia, ahí están las primeras imágenes, para recibir los testimonios anticipados de 3 personas en este caso, independencia judicial. Así es, Milton, esos testimonios incluyen a 2 procesados dentro de este caso y 1 que está procesado en el caso Metástasis. Pero Fausto Yepes está precisamente en la corte para contarnos más detalles. Hola, Fausto.
Gracias, hola, ¿qué tal Liz, Milton, amigos? Un buen día para todos. Acá en la Corte Nacional de Justicia ya han comenzado a desplegarse los dispositivos de seguridad respectivos para ser parte de esta audiencia de testimonio anticipado de las 3 personas que están, 2 de ellas involucradas en el caso Independencia Judicial, que es un caso de presunta obstrucción a la justicia, y uno que está involucrado en el caso Metástasis. Hoy se recibirán los testimonios anticipados de Javier Muñoz Intriago, que es ex vocal del Consejo de la Judicatura, de Marcela Vaca Villota, ex subdirectora de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, y de Alex Palacios Sinín, ex director nacional de Asesoría Jurídica. ¿Por qué es importante los testimonios anticipados de estos 3 personajes acá en la Corte Nacional de Justicia? Se advierte, por ejemplo, que Marcela Vaca, quien fue su directora de control disciplinario, ella participó en la elaboración del proyecto de destitución del juez Walter Macías. Se buscaba hace algunos meses sacar a Walter Macías de los casos Las Torres y el caso Vocales. Ha revelado también en una versión previa que cuáles fueron los asesores del Consejo de la Judicatura que participaron activamente en estas decisiones. También quiénes fueron los vocales involucrados en un caso de tráfico de influencias que gestaron esto y estaban interesados en sacar del medio al juez nacional Walter Macías. Porque es importante también el testimonio anticipado de Javier Muñoz. Quizá podría ser el más revelador que se dé hoy en esta audiencia. Es el ex vocal que contará algunos detalles sobre estas decisiones, con quién se negoció la salida del juez Walter Macías, también quién tuvo la iniciativa de ese proyecto de destitución, y también a quién le interesaba, quién propuso, cómo se intentó gestar dentro de la Judicatura este proyecto de destitución de la Fiscal General del Estado. Recordemos que hubo un proyecto de destitución, no fue finalmente sometido a consideración del Pleno de la Judicatura, pero mucho sobre esto tendrán que contar las 3 personas que rindan testimonio hoy acá en la Corte Nacional de Justicia. Alex Palacios también, como ex funcionario de la Judicatura, podrá contar detalles sobre todo lo que se manejaba y varias irregularidades que se cometieron dentro del Consejo de la Judicatura. Estaremos pendientes para contarles paso a paso qué es lo que dicen, cuáles son las revelaciones de estos testimonios anticipados de 3 personas involucradas, como habíamos mencionado, en el caso Independencia Judicial y en el caso Metástasis. Alex Palacios es uno de los primeros que ha llegado ya a la Corte Nacional de Justicia. Estén pendientes de nuestras siguientes emisiones, les tenemos detalles de estos testimonios. Liz, Milton, amigos, un buen día para todos. Información internacional, como vemos en las imágenes en Caracas, Venezuela, el presidente Nicolás Maduro se reunió con su homólogo colombiano Gustavo Petro para tratar algunos temas, entre esos el proceso electoral en Venezuela y las relaciones también bilaterales. Aunque discutieron por la descalificación de la candidata opositora venezolana María Corina Machado, se destacó el papel de Gustavo Petro para mantener las negociaciones de paz con el grupo Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla del ELN. Mientras tanto, en Bogotá, en Colombia, la Fiscalía anunció que el expresidente Álvaro Uribe enfrentará un juicio penal por manipulación de testigos en una investigación sobre su supuesta conexión con grupos paramilitares. Además, al ex primer mandatario se lo acusa de soborno y fraude procesal. Este proceso comenzó en 2015 cuando Uribe denunció al congresista Iván Cepeda por un supuesto complot urdido con testigos falsos. El expresidente no ha respondido todavía a este llamado a juicio. Momento, Milton, amigos, de irnos a una nueva pausa. Regresamos para las entrevistas.